Buenos días niños, espero que estén bien, muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que es teorema de Pitágoras, correcto. Pero antes de eso vamos a retomar un poco los conceptos básicos que necesitamos para poder abarcar bien chévere este tema. Vamos a hablar primero de triángulo rectángulo, como lo tengo yo allí. Un triángulo rectángulo. Obviamente un triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados, ¿sí? Donde se unen en tres vértices. Estos tres lados, en la unión de los tres vértices, también forman tres ángulos. Acá es la característica especial de un triángulo rectángulo, que uno de sus ángulos debe ser 90 grados, así como lo vemos aquí. Esto, 90 grados. Este ángulo debe ser 90. Entonces, no hay necesidad de escribir un ángulo de 90 si ya sabemos que acá forma un ángulo de 90 grados. Entonces, no importa el orden, no importa si está el orden del triángulo, mientras tenga un ángulo de 90 grados, así como se muestra acá, este triángulo se va a llamar triángulo rectángulo. Ahora vamos a ver si aprendimos. Acá tengo cuatro triángulos. ¿Cuál de esos cuatro triángulos es un triángulo rectángulo? ¿Cuál creen ustedes? ¿El verde, el amarillo, el azul o el rojo? Se los muestro en tres. Les muestro la solución. Dos. Espero que la hayan atendido. Tres. Triángulo de 90 grados. Acertaron, el rojo es un triángulo de 90 grados. Por ende, es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo forma un ángulo de 90 grados. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo estamos acá en triángulo rectángulo. Recordemos que el triángulo rectángulo le vamos a llamar al lado más grande, al lado más largo, este lado que está acá, hipotenusa, ¿sí? Que es el lado que está frente al ángulo. A los otros dos lados le vamos a llamar catetos, ¿sí? Entonces, resumen, hipotenusa al lado más grande y catetos a los lados verticales u horizontales de del triángulo rectángulo. A la hipotenusa le vamos a llamar C y a los catetos le vamos a llamar A y B. A la hipotenusa le vamos a llamar C y a los catetos le vamos a llamar A y B. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ver cómo estamos en esto. Tenemos un triángulo. Es un triángulo rectángulo y sabemos que es un triángulo rectángulo porque forma un ángulo de 90 grados, que lo tenemos acá. ¿Sí? Y este triángulo tiene tres lados y el lado más largo, que es este que está acá, que está frente al ángulo de 90 grados, se llama de nombre hipotenusa, que es este que está acá. Y los otros dos lados le vamos a llamar catetos y catetos. A estos le vamos a llamar C a la hipotenusa, a un cateto y B al otro cateto. Esto es el nombre de los lados. Entonces, para resumir, el lado más largo es la hipotenusa y los otros dos lados se llaman cateto. Entonces, la hipotenusa C y a los otros catetos A y B. Ahora vamos a ver de la segunda potencia. Lo que es el teorema de Pitágoras, debemos trabajar con con la potencia al cuadrado. Entonces, una potencia es un número elevado al otro, donde
El 3 que está en rojo, que es el que siempre está debajo, se llama base. Y el que está elevado, o sea, el 2, este que está acá, se llama exponente. Donde el exponente le dice cuántas veces debe de multiplicarse la base por sí misma. Por ejemplo, acá está el 2 es el jefe y el 2 le dice, al 3 multiplícate 2 veces por ti misma, que sería lo mismo que es igual a 3 por 3, que son 2 veces que le indica el exponente, que es lo mismo que 9. Entonces, repito, el exponente siempre le va a indicar a la base cuántas veces se va a multiplicar por sí mismo. Entonces, esto se llama potencia a la segunda o potencia al cuadrado. Vamos a ver unos ejemplos para que lo entendamos mejor. Ahora vamos a ver unos ejemplos de potencia. Como lo indica el exponente, se multiplica tantas veces, diga el exponente, en este caso sería 2, sería 5, que es la base, 5 por 5, 25, dos veces lo vamos a multiplicar por sí mismo. 4 por 4, 16, dos veces, 7, 7 por 7, 49 y 9, 9 por 1, 81. Cuatro ejemplos para entender mejor lo que es la potencia. Ahora sí empezamos en lo que es teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es formulado por un matemático, filósofo, científico llamado Pitágoras. Él formula y demuestra que en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, quedando la fórmula de la siguiente manera. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, donde la hipotenusa es a al cuadrado, como lo vimos anteriormente, y los catetos son b y c. Ahora vamos a dar unos ejemplos para que entendamos bien y cómo calcular la hipotenusa o algún lado o cateto de un triángulo rectángulo. Ahora vamos a ver tres ejemplos. Vamos a hacer el primero de teorema de Pitágoras. Cómo aplicar el enunciado de Pitágoras que dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este momento tenemos un triángulo que tiene lados de la hipotenusa mide 5 centímetros y los catetos miden 4 centímetros y 3 centímetros respectivamente. Como la fórmula de los catetos es a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, vamos a sustituir los valores que tenemos en el triángulo, estos tres valores, a la fórmula como tal, donde a pasa a ser la hipotenusa, b pasa a ser 4 centímetros y c pasa a ser 3 centímetros, donde todo está al cuadrado, como lo dice la fórmula, la suma de los cuadrados de los catetos. Triángulo, rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, la suma de los catetos al cuadrado, b al cuadrado más c al cuadrado. Y aquí es la sustitución. Hipotenusa al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, donde tenemos que elevar 4 al cuadrado y 3 al cuadrado como lo hicimos anteriormente, donde quedaría 4 por 4 sería 16 y 3 por 3 sería 9. Y 16 más 9 sería 25, donde este cuadrado pasaría al siguiente miembro de la ecuación con su operación opuesta o inversa, que es la raíz. Como lo vemos acá, el cuadrado, que es este, pasó a ¿qué? A la raíz. Raíz de 25, raíz cuadrada de 25. Y como ustedes saben, yo sé que si raíz cuadrada de 25 es 5. Y ya resolvimos el primer problema. Y fíjense que como la hipotenusa, su valor es 5, la suma del cuadrado de sus catetos, que es esto,
¿Cuánto da? 5. Quiere decir que el teorema de Pitágoras se comprueba que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la suma, el cuadrado de la hipotenusa, que fue 5, es igual a la suma de los cuadrados al cateto. Entonces, hipotenusa que es 5 es igual a la suma de los cuadrados al cateto, de los cuadrados de los catetos, perdón, donde acá se comprueba. Ahora vamos a seguir haciendo varios ejemplos. En este momento calculamos la hipotenusa. Ahora vamos a calcular un cateto. Ahora vamos a ver el segundo problema de teorema de Pitágoras. Cabe destacar que para calcular un lado del triángulo o B o C, se puede calcular de la misma manera ambos. Quiere decir que si yo aprendo a calcular el cateto B, ya sé calcular el cateto C. Simplemente es cambiar el orden y más nada, o la letra. Ya vamos a aplicar uno más adelante. Teorema de Pitágoras. El problema que vamos a hacer dice, si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 2 centímetros, o sea, la hipotenusa, el lado más largo, mide 2 centímetros, y uno de sus lados mide 1 centímetro, en este caso puedo decir que es B o C, cualquiera que yo escoja, el procedimiento es el mismo. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar el triángulo rectángulo para ver cuál es la hipotenusa y sustituir los valores así como yo lo tengo acá. Entonces, tenemos la hipotenusa que es 2 centímetros y un lado que es 1 centímetro. A partir de la fórmula original, a al cuadrado más b al cuadrado es igual más c al cuadrado, vamos a empezar a trabajar. Entonces, tenemos la hipotenusa que es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, donde la hipotenusa es igual a 2 y el lado que tenemos es 1 al cuadrado más c al cuadrado. Ahora lo que hacemos es, fíjense bien, vamos a retroceder. Lo que vamos a hacer acá es tratar de despejar ¿a quién? A c al cuadrado, que es el lado que no tenemos, que es el lado que vamos a buscar. ¿Cómo se despeja esto? Simplemente yo voy a tratar de dejar a c al cuadrado solita. ¿Y qué hago? El 1 al cuadrado que está sumando, porque se sobreentiende que es una suma, lo paso acá a restar. ¿Listo? ¿Cómo se hace acá? Fíjense que acá ya lo hice. Entonces digo, c al cuadrado es igual a la hipotenusa, que es 2, menos 1 al cuadrado, que es este 1 que yo paso al siguiente miembro a restar con signo contrario. Y simplemente digo 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que sería c al cuadrado, que es el lado que vamos a buscar, es 4 menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado 4 y 1 al cuadrado 1. Y este 4 menos 1 es igual a ¿cuánto? A 3. 4 le quito 1 y me da 3. Por último, este cuadrado que está acá lo paso a ser raíz de 3. Y en este momento yo lo puedo dejar acá, puedo dejarlo como resultado 3 raíz de 3 o simplemente pongo el valor que es 1.73 centímetros. Y ya yo calculé el lado que a mí me falta. Entonces, si en vez de que sea el lado C, es el lado B, ok, me explico. Aquí, cuando voy a encontrar B o C, el procedimiento siempre va a ser el mismo. Despejo uno de los catetos y quedaría el cateto que estoy buscando menos, es igual a la hipotenusa menos el cateto que ya tengo. Lo calculo y ya con los dos problemas que hicimos, usted puede hacer cualquier problema que yo le presente, siempre y cuando usted haya prestado atención a este tipo de problemas. Vamos a resolver un último problema que dice de la siguiente manera. Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2.5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Esta es una de las aplicaciones del teorema de Pitágoras que podemos calcular el tamaño de un árbol de un edificio
¿sí? Solo con la sombra que se proyecta con el sol. Así de sencillo, es una de las aplicaciones del teorema de Pitágoras. Para esto vamos a llevar, tenemos un dibujito que está acá, y vamos a llevar este mismo dibujito a un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa mide 4 metros, un cateto mide 2,5, que viene siendo la sombra, que es esta, la sombra, la hipotenusa 4 metros, y nos van a calcular cuánto es la altura del árbol. Para esto tenemos que primero llevar este dibujo a un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo porque esto mide ¿cuánto? 90 grados. Así de fácil. Entonces, vamos a llevar estos valores. Entonces, la hipotenusa, que es el lado más largo, mide 4 metros. Y la sombra, que es esta que está acá, mide 2,5 metros. Y el lado, un cateto es el que vamos a hallar, que es este cateto que no sabemos cuánto es. Ahora bien, vamos a resolverlo. Sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, el cateto B al cuadrado más el cateto C al cuadrado. En este caso, vamos a llamar al cateto o a la altura del árbol, le vamos a llamar el cateto C, que es la altura del árbol, la que le vamos a calcular. Y decimos, la hipotenusa al cuadrado, que es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, y como lo que vamos a encontrar o hallar o buscar es la altura del árbol, que la vamos a llamar C, vamos a despejar a C. Y despejamos C de la siguiente manera. Esta B está sumando, pasa para este lado restando. ¿Cómo queda? Quedaría P al cuadrado menos B al cuadrado más la hipotenusa al cuadrado es igual a C al cuadrado. Pero como a mí me gusta tener todo siempre de izquierda a derecha, yo lo reescribo y digo C al cuadrado, ¿qué es esto? Es igual a menos B al cuadrado más H al cuadrado. Y si usted lo quiere seguir reescribiendo, lo puede seguir escribiendo, pero ya sí, ya podemos trabajar. Entonces simplemente vamos a sustituir los valores. C al cuadrado, que es la altura del árbol, no la tenemos, es igual a B al cuadrado, que en este caso es un cateto, que es 2,5 metros al cuadrado, todo esto, ¿sí o no? Más la hipotenusa, que es 4 metros al cuadrado. Solo estamos sustituyendo. Ahora sí vamos a empezar a calcular, sabiendo que tenemos potencias a la 2 o potencias al cuadrado, que sería 2,5 por 2,5, que nos da 6,25. 6,25 metros. Y los metros también van al cuadrado por este cuadrado que está acá. Más 4 por 4 sería 16 metros al cuadrado. Recordando que esto también es al cuadrado. Ahora ya solucionamos esta parte, esta primera parte que está acá. Ahora ese cuadrado que es del cateto o de la altura del árbol que vamos a calcular es este al cuadrado pasa a raíz. Entonces sería C, que es la altura del árbol, es igual a la raíz
metros al cuadrado. Y ahora, como la raíz al cuadrado es al cuadrado, esta raíz con este cuadrado yo lo puedo cancelar, saliendo la unidad solo en metros. Y por último, raíz de 22,25 me da 4,71. Y este es el resultado. ¿Y este resultado qué significa? Que usted va a colocar altura del árbol es 4,71 metros. Y esa es una manera aplicativa en la vida real para aplicar, valga la redundancia, el teorema de Pitágoras. Espero que lo hayan entendido. Ahora sí, vamos a resolver la cantidad de problemas que yo les suministre.